Charlas astrológicas de todas las ramas, contemporánea, psicológica, predictiva, tradicional. Mesas redondas y temática espontánea. Un encuentro mensual. Comparte con nosotros información, conocimientos y experiencias de forma libre o profesional. Muchas gracias, como siempre, gracias por este espacio y es un honor estar aquí para compartir un poco. Y bueno, a mí me parece sumamente interesante lo que es el cálculo del temperamento, porque está muy vinculado a lo que es la naturaleza de la persona. Es como, digamos, la masilla, la plastilina, el molde con el que está hecho una persona, ¿no? Esto no tiene que ver con la personalidad, como justo hablábamos más un momento, ¿no? Es muy diferente lo que es temperamento y personalidad. En realidad el temperamento está muy vinculado también cuando quieres ver astrología médica, para ver cuáles son, digamos, que las enfermedades a las que una persona puede ser más propicia, ¿no? Por ejemplo. Aristóteles menciona que todo está en un constante cambio y movimiento en su tratado de generación y corrupción. Y da el ejemplo de una manzana. Se genera cuando es una semilla y se corrompe en el paso del tiempo. Y esto sucede con todas las sustancias naturales. O sea, todo lo que viene de la naturaleza tiene este proceso de generación y corrupción. Hasta lo podemos ver en la filosofía oriental, en el Vedanta, que vemos, bueno, tenemos a Brahman, que es el que inicia todo, a Vishnu, que lo mantiene por un tiempo limitado, y a Shiva, que lo tiene que destruir para que vuelva el círculo, ¿no? A Brahman a iniciar un nuevo ciclo, ¿no? Y pues en este momento vamos a hablar de lo que es el cálculo, más que de lo que es el temperamento, pero tenemos 4 temperamentos, que es colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Lo que es el colérico está asociado, se podría decir, que a lo que es el fuego. El sanguíneo al aire, el flemático a lo que es el agua y el melancólico a la tierra. Pero hay que ver cuáles son las cualidades primarias de estos elementos, porque aquí vamos a trabajar con las cualidades primarias, más que con los elementos, para poder ver cuál es el temperamento base, ya que estos temperamentos pueden ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Igual va a depender de tránsitos, revoluciones solares, etcétera, ¿no? Pero bueno, tenemos que rápidamente, el fuego es caliente y seco, el aire es caliente y húmedo, el agua es frío y húmedo, y la tierra es fría y seca, ¿no? Esto es importante para conocer este cálculo, ya que vamos a ver la tabla más adelante. Podemos pasar a la siguiente plantilla. Aquí tenemos lo que simboliza el calor. El calor, pues, ¿qué pasa con el calor? Que es una cualidad activa, ¿no? El calor se extiende, influye, causa cambios, se dispersa, estimula el crecimiento. También es una especie de factor de separación. Por eso puse ahí palabras claves como movilidad, velocidad, excitación, furia, extroversión, influencia. Otra cualidad activa es el frío. El frío se congela y se concentra dentro de sí mismo. El frío es la ausencia del calor, ¿no? Lleva a una pasividad, digamos, ¿no? Y por eso puse estas palabras, que es quietud, lentitud, calma, miedo, introversión, distancia. Ahora tenemos, así como tenemos estas 2 cualidades activas, tenemos las pasivas, que son la causa de estas activas, que es la humedad. Aquí puse flexibilidad, relajación, el desorden, distraído, permisivo, ¿no? Podría ser empático. Por otro lado tenemos la sequedad, que tiene la rigidez, a la tensión, al orden, concentración, a la estructura. Es como cuando vamos al gimnasio y estamos en esta repetición de movimientos para generar músculo, ¿no? Estamos rompiendo fibras para generar unas nuevas.
esto es un poquito para que se entienda de dónde salen pues, los elementos, los temperamentos, ¿no? Podemos pasar a la siguiente plantilla. Bueno, al igual tenemos las cualidades primarias de lo que son los planetas y esto tiene que ver a su relación con el Sol y con la Luna, ¿no? Saturno es el planeta más alejado de los rayos del Sol y por eso se dice que es extremadamente frío y seco. Por eso en la tradición se menciona como un maléfico, no porque sea malo en sí, sino porque sus cualidades tienden a extremos y cualquier extremo pues es perjudicial, ¿no? En cambio Júpiter, digamos que por otro lado el gran benefactor, tiene las cualidades de ser caliente y húmedo porque está cerca de la esfera del Sol y al mismo tiempo también está cerca de la esfera de Saturno, lo cual hace que estas dos características se templen y la calidez y la humedad son factores pro vida, ¿no? Si no, imaginemos lo que es un desierto o vivir en la tundra, ¿no? Son ambientes donde es muy difícil que pueda haber esterilidad, que pueda haber vida, ¿no? Por otro lado tenemos a Marte, que está muy cerca del Sol, que es extremadamente caliente y seco. Por eso también se dice que pues tiende a extremos, ¿no? Marte. El Sol es caliente y húmedo, Venus es fría y húmeda, aunque si está oriental al Sol, se vuelve más caliente. Y si está occidental, se vuelve más fría, ¿no? Sabemos que Mercurio es un poco como el camaleón, pero sus cualidades, digamos que intrínsecas, es la frialdad y la sequedad. Y tenemos la Luna, que es fría y húmeda, pero la Luna lo que tiene es que tiene fases. Y esas fases van a modificar también sus cualidades primarias, pero no deja de ser fría y húmeda, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Diferente diapositiva. ¿Ya la ha cambiado? A ver, ahora, ya. Aquí veo una pregunta, de acuerdo a esta lámina, entonces Saturno, Mercurio no es maléfico, Mercurio lo que tiene es que es neutral. Mercurio va a depender mucho de, digamos que aquí vulgarmente se podría decir, con quién te juntas, ¿no? Mercurio va a depender de esas características, porque también pueden haber, Saturno no siempre es maléfico, puede ser también bastante benéfico si se encuentra en especial en alguno de sus signos como Capricornio, Acuario o en su signo de exaltación Libra, ¿no? Va a depender de muchos factores para decir, también Júpiter no siempre va a ser como que un benéfico, ¿no? A veces puede traer también ciertas características que pueden ser perjudiciales para uno. Aquí también es importante para este cálculo lo que son las estaciones. ¿En qué estación nacimos? ¿No? Tenemos la primavera, cuando todo florece, ¿no? Que es caliente y húmedo. Tenemos el verano, que es cuando ya el sol está, digamos que tenemos, al menos en el hemisferio norte, tenemos lo que es el solsticio, ¿no? Que es cuando el sol está en su punto más elevado y es caliente y seco, es como cuando el sol está en el medio cielo, pues el sol ahí nos puede llegar a quemar un poco, ¿no? Lo que es el otoño es frío y seco, es cuando las hojas caen, ¿no? Y el invierno pues es frío y húmedo. Esto es importante para el cálculo. Y también la fase lunar. Pasa lo mismo que con las estaciones. Si lo vemos, hay una relación entre primavera, verano, otoño, invierno, y lo que es de luna nueva a la mitad de su crecimiento es caliente y húmeda. De la mitad del crecimiento a luna llena, cuando los rayos ya le tocan ya más de lleno, es caliente y seca. Cuando empieza de la llena a menguar, ya es frío y seco, ya porque ya se está alejando de los rayos del sol. Y cuando está de la mitad de la fase menguante a luna nueva, es fría y húmeda, ¿no? Para volver a su ciclo. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora sí, entremos en tema de lo que es el temperamento en sí. La etimología de la palabra viene del latín, que es medida. El temperamento es bueno también antes de hacer bueno, yo lo hago
antes de realizar una carta, una natividad, tiendo a sacar el temperamento de la persona para ver qué clase de persona es. A lo mejor es una persona que puede que no hable mucho, o puede ser que haya que cortarla porque habla demasiado, ¿no? Entonces, es importante también para tener digamos que esta idea de con quién estás tratando, y también, no sé, una persona colérica hay que tener a lo mejor un poco más de tacto, ¿no? Al igual que una persona melancólica. Y bueno, aquí, como decía anteriormente, lo que es el temperamento no es lo mismo que la personalidad, ya que sabemos que la personalidad, pues lo podemos ver con el signo del ascendente, un poquito lo que se hablaba pues, en la plática anterior, ¿no? Lo ideal de los temperamentos es tener un equilibrio, porque esa es la base fundamental para la vida, ¿no? Lo que es el equilibrio, no porque uno sea a lo mejor colérico, se tiene que, digamos que, quedar con esas por ejemplo, tiende a pasar que una persona se adecua, digamos que a su temperamento y tiende a gustarle lo mismo. Por ejemplo, un melancólico es muy probable que le guste el frío, ¿no? Pero a lo mejor mucho frío, estar en un lugar muy frío puede ser dañino para su salud, puede ser algo perjudicial, ¿no? Suele pasar que hay un temperamento o dos temperamentos de base, ¿no? Que son los que más se van a reflejar en la persona. Y, por ejemplo, aquí puse el caso del melancólico y el colérico. Siempre tienen que ver algo en común. El melancólico es frío y seco, y el colérico es caliente y seco. Entonces predomina la cualidad de la sequedad. Entonces, eso es bueno también para ver que a lo mejor la persona puede ser un poco más rígida, puede ser que se estrese un poco más. Digamos que hay consejos que se le puede dar a una persona, pues como por ejemplo, una persona así, el yoga podría ser bastante bueno, ¿no? Un masaje, etc. Aquí puse, bueno, otra vez, el temperamento colérico es caliente y seco, el sanguíneo es caliente y húmedo, el flemático es frío y húmedo, y el melancólico es frío y seco. Entonces ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí puse un poco, o sea, una imagen donde están reflejados los 4 temperamentos. Esto se usaba mucho en la medicina de Hipócrates, ¿no? Y también de Galen, y en la medicina Yunani Tip, ¿no? Siempre se busca llegar a este equilibrio, ¿no? A tratar de que no haya un temperamento que esté en exceso, porque eso puede llevar pues como había dicho, a la enfermedad. Y aquí, por ejemplo, vemos al primero, es un colérico, tiene una espada en la mano, ¿no? Así rápidamente. El segundo es un sanguíneo, que tiende más a la curiosidad, tiende más a hablar mucho, entonces por eso también tiene una mascota que es un monito, ¿no? Allá abajo. También tenemos al flemático, que es el que tiene la bata azul. El flemático tiende a la empatía, a preocuparse más por los demás, a tratar de conectar, a sentir cómodos a los demás. Eso puede llevar también a una persona que sea complaciente, ¿no? Es bueno también entender eso. Y por último tenemos al melancólico, que puede dar una persona que fácilmente se pueda llegar a deprimir. Por eso, de hecho, hay un jabalí, porque el jabalí es un animal que mira hacia abajo, pero también vemos que puede ser una persona bastante objetiva, profunda, que tiende al intelecto también, ¿no? Pero fácilmente, como había dicho, pues puede deprimirse, ¿no? También puse otra lámina. Estas son láminas tradicionales, ¿no? Donde vemos la primera es el melancólico, luego el flemático, el colérico y el sanguíneo. Se usaban estas láminas cuando se estudiaba medicina, cuando se veían los temperamentos.
Claro que aquí está bastante exagerado, pero es para que se entienda el punto, ¿no? Como la primera imagen vemos al melancólico mirando hacia abajo, como bastante triste, ¿no? Pero también en su mano tiene un compás, ¿no? Que tiene que ver con el intelecto. Y bueno, así los podemos ver representados a todos, así como al flemático, que igual está viendo para abajo, ¿no? Porque si vemos tierra y agua, tienden un poco más a momentos de nostalgia y melancolía, ¿no? Y también a buscar que el ambiente, digamos, que cumpla sus necesidades. En cambio, lo que es el colérico y el sanguíneo son personas que tienden a actuar, que tienden a tomar iniciativa, que tienden digamos que a ir por lo que, digamos que, a dominar de alguna manera, ¿no? Podemos seguir. Vale. Puse dos métodos. Uno que es el método de Dorian Greenbaum, un método bastante, me gustó mucho, es moderno. Y bueno, aquí están los pasos a seguir para poder calcular. Más adelante puse un ejemplo. El paso 1, pues es cualidades del signo ascendente en cuanto a sus cualidades primarias, cualidades del regente del ascendente. Vemos también al muten del ascendente, cualidades de la luna, del signo que está la luna, el dispositor de la luna, la fase de la luna y la estación de nacimiento. Después también puse un método un poco más, digamos que un poco más complejo, pero que es muy interesante, que es el más tradicional, que es el de William Lilly. Y es muy parecido, de hecho. Él ve las cualidades del signo del ascendente, toma en cuenta planetas en casa 1, porque la casa 1 tiene que ver con el cuerpo físico, la vitalidad, etcétera, ¿no? El almuten del ascendente, pero acá también toma en cuenta cualidades como la orientalidad de los planetas, ya que no va a ser lo mismo. Hay veces que Saturno puede ser más seco o a lo mejor más húmedo, ¿no? Que un Saturno más húmedo puede tender a ansiedades, por ejemplo, ¿no? Y más seco a lo mejor a falta de tacto podría ser. Vemos planetas que aspectan al Almuten, estación, fase de la Luna y el Señor de la Genitura, que el Señor de la Genitura es el planeta que tiene más puntuación. Hay una tabla de puntuaciones del Señor de la Genitura, en donde prácticamente el que tiene más puntuación en dignidades esenciales y accidentales, ¿no? El planeta que más destaca dentro de una carta. Podemos pasar a la siguiente lámina. Estas, por el que quiera y le interese sacar el método de William Lilly, son características de orientalidad de los planetas. Lo puse nada más por el que le interese. Más adelante puse un ejemplo, que es de un personaje que todos conocemos su temperamento, de Donald Trump. Es como algo muy importante saber que hay gente que tiene muy marcado el temperamento y se le nota enseguida. Ni siquiera hay que hacer todo este cálculo para ver qué temperamento yo trae, ¿no? Como es el caso de Donald Trump, que sabemos de entrada que es un personaje que es colérico, ¿no? Pero vamos a hacer el cálculo para ver si nos da también. Aquí lo puse para poder ver la carta. Lo tengo aquí a la mano para no pasar. Si podemos ir a la carta de Donald Trump. Exacto. Vemos que las cualidades del ascendente, ¿no? Caliente y seco, de entrada, porque es signo de fuego. Cualidades del regente del ascendente, o sea, del sol, es caliente y seco también. Las cualidades del almuten del ascendente viene a ser también el sol, porque en ese grado y vemos otra vez la puntuación de caliente y seco. Cualidades del signo de la luna, que es Sagitario, signo de fuego, también es caliente y seco. El dispositor de Sagitario, o sea, de la luna, es Júpiter, que es caliente y húmedo, ¿no? Ahí tenemos una pequeña variación, caliente y húmedo. La fase de la luna es una luna que está de la mitad de su
Sí, porque no llega. De la mitad de su crecimiento a luna llena. Todavía no empieza a menguar, lo cual es caliente y seca también. Y bueno, la estación del año, él nació cuando cuando estaba en Géminis, lo cual pues ya podemos ver que es la primavera, que es caliente y húmeda, la primavera. Vemos que hay un extremo de cólera aquí. De hecho, más adelante puse la tabla. Y lo podemos ver bastante reflejado, ¿no? De hecho, no sé si vieron, hace poco subió un video en su cuenta de Instagram en donde habían bombardeos la verdad no me fijé dónde, pero uno sabe que es un personaje que tiende mucho a dominar, a iniciar a la lucha, ¿no? Y eso que no tienen en cuenta que está Marte presente en el ascendente, ¿no? Que es extremadamente caliente y seco. Entonces, vemos cómo está muy reflejado. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo que se me viene a la mente, que es el de Obama, hablando ya de presidentes, y él era más pasivo, él era melancólico. Vemos la diferencia entre estos dos personajes. Donald Trump, más activo, y Obama era más pasivo, de hecho casi no se le veía en las noticias, en la televisión, estaba como que un poco tras rejas, ¿no? Tras la cortina. Y bueno, Sí, claro. ese era lo que les quería comentar.